Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos vamos a sumergir en un tema bastante turbio. La corrupción dentro del gobierno colombiano y las posibles conexiones con la acción de Margarita Cabello como Procuradora General. Nuestra principal fuente de información para esta inmersión va a ser una entrevista con Manuel Castañeda, alias el narcochófer, un testigo clave en una investigación en curso. Sus declaraciones destapan una compleja red de alianzas que involucran a políticos narcotraficantes e instituciones gubernamentales, especialmente la Unidad Nacional de Protección, la UNEP, preparados para adentrarnos en este laberinto de corrupción. Lo que hace este caso tan intrigante es que Castañeda, un conductor que admite su participación en el narcotráfico, no solo confiesa sus propios delitos, sino que también afirma haber sido testigo de primera mano de una red de corrupción que llega a los niveles más altos del poder. Exacto. Y una de las revelaciones más impactantes es la supuesta entrega de 300 millones de pesos para influir en la elección de Cabello. Castañeda describe un esquema llamado La Vaca, donde un procurador regional, un exalcalde y un narcotraficante cuyo nombre no se revela reunieron este dinero para la campaña de Cabello. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este esquema de la vaca? No todos nuestros oyentes estarán familiarizados con esta práctica. Claro, la vaca, que literalmente significa la vaca, es un término coloquial usado en Colombia y en otros países de Latinoamérica para referirse a una colecta de dinero entre varias personas para un fin común. En este caso, según Castañeda, se utilizó para financiar la campaña de Cabello con dinero proveniente de actividades ilícitas. Entiendo, y según Castañeda, ¿cuál era la motivación detrás de este soborno? ¿Simplemente asegurar la elección de Cabello o había algo más en juego? Castañeda sugiere que había varios motivos. Por un lado, se buscaba proteger al alcalde de investigaciones por corrupción. Por otro, se pretendía asegurar que el procurador regional mantuviera su cargo. Y por supuesto, se buscaba la influencia que Cabello como procuradora general podría ejercer para beneficiar a los implicados. Es decir, se buscaba un control sobre las instituciones para poder operar con impunidad. Exactamente. Y aquí es donde entra otro elemento inquietante, la mención constante de Castañeda a los narcos invisibles. Figuras poderosas pero sin rostro que supuestamente mueven los hilos dentro de la UNP y en la política colombiana. Narcos invisibles, suena casi a una leyenda urbana. Pero si Castañeda tiene razón, la realidad supera la ficción. ¿Qué sabemos de estos narcos invisibles? ¿Hay alguna pista sobre quiénes podrían ser? Por el momento son figuras anónimas. Castañeda no da nombres, pero su testimonio sugiere que su influencia es enorme. Tendrían el poder de manipular la UNP, la institución encargada de proteger a personas en riesgo para sus propios fines. Esto explicaría, por ejemplo, la facilidad con la que alias Matamba, un conocido narcotraficante, logró escapar de la cárcel. Así, la fuga de Matamba. Castañeda también estuvo involucrado en ese evento, ¿verdad? Así es. Castañeda relata cómo participó en la fuga y cómo funcionarios de la UNP supuestamente colaboraron, incluso utilizando vehículos de la policía para escoltar a Matamba tras su escape. Lo que me resulta especialmente preocupante es la aparente facilidad con la que se orquestó todo. Si las afirmaciones de Castañeda son ciertas, estaríamos hablando de un nivel de penetración del crimen organizado en las instituciones estatales realmente alarmante. Y por lo que sabemos, Castañeda intentó llevar esta información a las autoridades, pero no confió a la policía ni la fiscalía bajo el mando de Barbosa. Finalmente contactó con la DEA. ¿A qué crees que se debía esta desconfianza? Es comprensible que Castañeda, inmerso en ese mundo de corrupción, desconfiara de las autoridades. Si la red de corrupción llegaba a los niveles que él describe, es lógico pensar que la policía y la fiscalía podrían estar comprometidas. Y esa desconfianza nos lleva a otra figura clave en esta historia, el general Murillo, entonces director de la DIGINC. Castañeda afirma que Murillo le proporcionó un teléfono y le encargó realizar tareas sin ningún tipo de protección legal. Es una acusación muy seria. Si se confirma, implicaría a Murillo directamente en la red de corrupción. Además, Castañeda asegura que información de su entrevista con la fiscalía se filtró a la organización de narcotraficantes con la que colaboraba. Filtraciones de la fiscalía. Eso pone en duda la integridad de la propia investigación y, por supuesto, pone en grave peligro la vida de Castañeda. Exacto. Estas filtraciones no solo ponen en riesgo a Castañeda, sino que también siembran dudas sobre la capacidad de la Fiscalía para llevar a cabo una investigación imparcial. Y Castañeda va más allá, acusando a Murillo de haber ayudado a la organización a evadir arrestos y facilitar sus actividades criminales cuando era coronel en Neiva. Si analizamos las declaraciones de Castañeda, encontramos un patrón de obstrucción a la justicia y protección a figuras poderosas. Su percepción de que la Fiscalía bajo el mando de Barbosa era reacia a investigar personas relacionadas con el gobierno de Duque es sin duda preocupante. Y hay un detalle que me llama la atención, la cooperación de Castañeda y el avance de su caso parecen cobrar impulso tras el cambio de administración. ¿Es solo una coincidencia
¿O podría haber un cambio de prioridades dentro de la Fiscalía? Es una pregunta que nos lleva a reflexionar sobre la posible influencia política en el manejo de este caso. Si bien no podemos sacar conclusiones precipitadas, el cambio de ritmo en la investigación tras la llegada de un nuevo gobierno plantea sin duda interrogantes. Y con esta última reflexión vamos a hacer una pausa. Volvemos en un momento para seguir desentrañando esta compleja trama de corrupción. Y volviendo al tema de los narcos invisibles, creo que es un punto que merece la pena explorar más a fondo. La presencia de estas figuras que operan en las sombras y manejan hilos de poder sin ser detectados es una de las revelaciones más inquietantes de este caso. Totalmente es como si estuviéramos hablando de una especie de sociedad secreta que controla el país desde la oscuridad. Pero ¿cómo es posible que estas figuras, si realmente existen, hayan logrado operar con tanta impunidad durante tanto tiempo? Bueno, hay varios factores que podrían explicarlo. Por un lado, la propia naturaleza del narcotráfico que se basa en el secreto y la corrupción facilita la creación de estas redes de poder ocultas. Por otro lado, la debilidad de las instituciones y la falta de transparencia en Colombia también contribuyen a que este tipo de figuras puedan operar con impunidad. Es decir, que no se trata solo de la voluntad de unos pocos individuos corruptos, sino que hay todo un sistema que facilita la corrupción. Exactamente. Y este caso, con todas sus ramificaciones, nos muestra cómo la corrupción puede infiltrarse en todos los niveles del Estado. Desde la policía hasta la fiscalía, pasando por la UMP. Y lo que hace a este caso aún más preocupante es que no parece ser un hecho aislado. Si miramos la historia reciente de Colombia, encontramos numerosos ejemplos de cómo el narcotráfico ha logrado penetrar en las instituciones. Es un problema endémico que se ha ido agravando con el paso de los años. Y el testimonio de Castañeda, por muy controvertido que sea, nos ofrece una valiosa perspectiva desde dentro, una mirada a las entrañas de estas redes de corrupción. Es como si nos hubieran dado un mapa, una guía, para comprender cómo el dinero del narcotráfico se utiliza para comprar favores, silenciar a la oposición e incluso manipular el sistema judicial. Exacto. Y ese mapa nos lleva a una conclusión inevitable. La lucha contra la corrupción no puede limitarse a perseguir a individuos aislados. Es necesario atacar el sistema que permite que estas redes prosperen. Es decir, que hay que ir más allá de los síntomas y abordar las causas profundas del problema. Efectivamente. Y eso implica un cambio estructural en las instituciones, un compromiso real con la transparencia y la rendición de cuentas. Y también implica un cambio cultural. ¿No crees? Hay que romper con la idea de que la corrupción es inevitable, de que es parte del sistema. Totalmente de acuerdo. Y ese cambio cultural empieza por denunciar los casos de corrupción, por exigir responsabilidades a los que abusan de su poder. Y aquí es donde el periodismo de investigación juega un papel fundamental. Sin la valentía de periodistas como Cecilia Orozco, que se atrevió a publicar la entrevista con Castañeda a pesar de las presiones que seguramente recibió, esta historia probablemente nunca habría salido a la luz. Sin duda, el periodismo de investigación es una herramienta esencial para sacar a la luz la verdad y combatir la corrupción. Y en este caso, la labor de Orozco ha sido crucial para que las acusaciones de Castañeda lleguen a la opinión pública. Y hablando de Castañeda, creo que es importante destacar su valentía al hablar, al arriesgarse a revelar información que puede poner en peligro su propia vida. Estoy de acuerdo, no debemos olvidar que Castañeda es un hombre que se mueve en un mundo peligroso, donde la lealtad y el silencio son la norma. Al hablar ha roto ese código de silencio y se ha expuesto a represalias. Y lo ha hecho, según él mismo afirma, porque se siente traicionado por el sistema, por las autoridades que deberían protegerlo. Es comprensible su desencanto. Si las instituciones que deberían impartir justicia están corrompidas, ¿a quién puede acudir un ciudadano para denunciar la corrupción? Es una pregunta que nos lleva a una reflexión aún más profunda sobre el Estado de Derecho en Colombia. ¿Hasta qué punto las instituciones son capaces de proteger a los ciudadanos que se atreven a denunciar la corrupción? Es una pregunta compleja que no tiene una respuesta fácil. Pero lo que sí está claro es que el caso de Castañeda nos obliga a replantearnos muchas cosas, a cuestionar el funcionamiento de nuestras instituciones y exigir un cambio real. Y mientras seguimos profundizando en este caso, creo que es importante que nuestros oyentes también reflexionen sobre las implicaciones que tiene para la sociedad colombiana. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para combatir la corrupción? ¿Cómo podemos construir un país más justo y transparente? Son preguntas que no tienen una respuesta fácil, pero que debemos seguir haciéndonos. Y mientras tanto, sigamos explorando las ramificaciones de este caso, que parece sacado de una novela de intriga, pero que lamentablemente es la realidad que vive Colombia. Y si le vamos la mira un poco, ¿qué nos dice este caso sobre la corrupción en Colombia en general? ¿Es un caso aislado o un síntoma de algo más profundo? Sinceramente creo que es una señal de alarma. Lo que describe Castañeda no es simplemente un caso de corrupción puntual, sino un sistema donde la corrupción está profundamente arraigada, donde
Los límites entre el poder legítimo y el crimen organizado se vuelven borrosos. Es decir, no se trata solo de unas cuantas manzanas podridas, sino de un problema que afecta al árbol entero. Exactamente. Y eso hace que la lucha contra la corrupción sea aún más difícil. No basta con castigar a los individuos corruptos, hay que transformar las estructuras que permiten que la corrupción prospere. Claro, porque si no se atacan las raíces del problema, la corrupción seguirá floreciendo aunque se corten algunas ramas. Así es. Y esa transformación implica una serie de retos enormes. Reformar el sistema judicial, fortalecer las instituciones de control, fomentar una cultura de transparencia. Un trabajo titánico, sin duda, y que requiere de un compromiso real por parte de todos los sectores de la sociedad. Por supuesto, la lucha contra la corrupción no es algo que pueda hacer un solo grupo o institución. Requiere la participación de todos, un frente común contra este mal que socava las bases de nuestra democracia. Y volviendo al caso de Castañeda, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Crees que su testimonio tendrá algún impacto real? ¿Se hará justicia? Es difícil de predecir. La justicia a veces avanza de forma lenta e impredecible. Lo que sí está claro es que su testimonio ha abierto una caja de Pandora. Ha sacado a la luz una serie de acusaciones muy graves que deben ser investigadas a fondo. Y la Fiscalía tiene ahora la responsabilidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial, sin importar a dónde conduzcan las pruebas. Efectivamente, y la sociedad civil debe estar vigilante, debe exigir que se haga justicia y que los responsables de estos actos rindan cuentas ante la ley. Es decir, que no podemos simplemente cruzar los brazos y esperar que las instituciones resuelvan el problema por sí solas. Tenemos que estar activos, exigir transparencia y participar en la construcción de un país más justo. Totalmente de acuerdo. La lucha contra la corrupción es una responsabilidad compartida. Y mientras esperamos que la justicia siga su curso, la pregunta que nos queda es, ¿aprenderemos de este caso? ¿Servirá para impulsar un cambio real en la lucha contra la corrupción en Colombia? Esa es la gran incógnita. Lo que sí sabemos es que el testimonio de Castañeda nos ha dejado una serie de lecciones importantes. Nos ha mostrado la magnitud del problema en la profundidad de la corrupción que corroe nuestras instituciones. Y nos ha recordado que la lucha contra la corrupción es una tarea ardua y compleja, pero absolutamente necesaria para construir un futuro mejor para Colombia. Un futuro donde la justicia y la transparencia sean la norma, no la excepción. Exacto. Y con esa reflexión dejamos este caso en vuestras manos. Os invitamos a seguir informándoos, a formaros vuestra propia opinión y a participar en el debate público sobre este tema crucial para el futuro del país.